Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión, hoy en compañía de Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Liria. Empecemos por lo más reciente, lo que ocurrió el fin de semana. El sábado, movilización en apoyo al dirigente de Voluntad Popular detenido Leopoldo López, y también ayer esa sesión de la Asamblea Nacional en la calle, en Baruta, para exigir a través de un acuerdo la liberación de los llamados presos políticos. Así es, yo creo importante que nosotros el fin de semana nos movilizamos más que por Leopoldo, más que por Ledesma, justamente por esos 130 venezolanos y por esa criminalización que el gobierno ha hecho a lo que es la disidencia política. Hoy los venezolanos tenemos que saber que es nuestro derecho no solamente poder protestar, no solamente poder estar en desacuerdo con el gobierno nacional, sino además que aquí la democracia te lleva a eso, a que todos podamos expresarnos sin estar presos, sin tener 3 años de cárcel como lo tiene el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, sin tener 2 años de cárcel como los tiene Leopoldo López, o sin tener esas vejaciones a las cuales ha sido víctima Daniel Ceballos. Más allá de aprobar un acuerdo, ¿qué se va a hacer desde el Parlamento y desde las organizaciones políticas de la MUD para procurar que esas personas vuelvan a la libertad? Mira, nosotros seguimos trabajando y lo hemos dicho. En Venezuela, lamentablemente, el gobierno nacional cada vez más cierra las puertas de la democracia. Hoy día los venezolanos tenemos que entender que ese sacrificio que están haciendo no solamente los más conocidos como tal, sino, por ejemplo, en el caso de concejales del Estado Zulia como Romer Rubio, que hoy están siendo perseguidos, ese sacrificio que están haciendo la dirigencia política es para alcanzar la realidad, pero además la estabilidad que hoy necesita el pueblo venezolano. Hoy lo que más pedimos nosotros es que sigamos, que los venezolanos podamos decidir nuestro futuro a través del voto. Diputado, recientemente usted ha hecho afirmaciones como las siguientes. Quisiera que nos ampliara. Usted ha dicho que 8 de cada 10 venezolanos está preocupado a la hora de ir a buscar alimento por la escasez. Y también dijo que los productores del campo tienen apenas 0.3% de las semillas que se necesitan para un nuevo ciclo de siembra. ¿Esto en qué se traduce? ¿Qué significa? Mira, esto lo que significa es que, y además son cifras de More Consulting, quien ha venido haciendo con nosotros lo que es el trabajo mes a mes de cómo se ha comportado el hambre en Venezuela. Hoy lo que significa es que cuando tú preguntas a 8 de cada 10 venezolanos, su principal problema es el desabastecimiento, el alto costo de la vida y la inaccesibilidad a lo que es el tema de los alimentos. Pero además, cuando vemos que la única solución que vemos en la crisis agroalimentaria que hoy viven los venezolanos es justamente la producción nacional, vemos como el gobierno nacional a esta fecha, ya a mediados del mes de marzo, casi terminando marzo, solamente existe el 0.3% de los insumos, semilla e insumos necesarios para la siembra del primer ciclo. Pero además algo más grave, en las últimas horas veíamos cómo Agropatria y su nuevo presidente chantajeando le decía a los productores que la única forma que pudieran entregarle insumos a nuestros productores es que se comprometieran a que la cosecha tendría que ser vendida o tendría que ser arrimada única y exclusivamente a Agropatria. Eso atenta a dos cosas. Primero, el Estado venezolano es el único que tiene el monopolio para lo que es la venta de semillas, la importación de insumos y todo esto. Y lo segundo es que lamentablemente Agropatria ha sido sumamente ineficiente en los últimos años, ahora como para pretender controlar todo lo que es la cosecha nacional, que es a lo que va. Por ejemplo, intentaría controlar en el tema de los granos como maíz, como arroz, pretendería tener el monopolio total, desde la venta de los insumos, de la venta de las semillas, hasta el producto final, el producto terminado. Lo hemos visto a través de los años. Lamentablemente Agropatria no ha podido suplir lo que fue el mercado natural de la venta de insumos y de semillas. Vimos como el año pasado nos quedamos sin semillas, no fueron suficientes las semillas. Vemos como este año, para esta fecha, debería estar por lo menos el 50% de los abonos y de los agroquímicos distribuidos en los principales centros de producción del país, y a la fecha no hay ninguno. Que si comenzaran a distribuirlo a partir de hoy, el comandante Wilmar Castro Soteldo debe saber que necesitaría 570 gandolas diarias para poder distribuir lo que son los requerimientos como la urea, como los abonos para el nuevo ciclo de siembra, y que a la fecha no hay ni semilla, ni insumos, ni agroquímicos, ni urea, ni ninguno de estos, y que lo que estamos viendo en riesgo es no solamente la soberanía alimentaria, sino que 2017 será un año mucho más difícil que 2016 en términos de alimentación, porque lejos de apostarle a la solución, que es la producción de nuestro campo, la producción de nuestra industria, la producción de alimentos venezolanos, siguen con el modelo de apostarle a la importación de alimentos y a la corrupción. Diputado, dos temas también en materia económica: ese aumento
aumento de la unidad tributaria que eleva el boleto de alimentación a 108.000 bolívares y también la extensión de la vigencia del billete de 100 bolívares. Mira, aquí lo que parece ilógico es que justamente la revolución, quienes llegaron hablando del proletariado, quienes llegaron hablando de los pobres, hoy no estén trabajando por comida. Hoy es impensable que en este país el bono de alimentación sea mucho más grande que el salario mínimo. El bono de alimentación se monta en 108.000 bolívares, pero el salario queda en 40.000. Aquí no puede ser que nos estén obligando y que nos estén llevando casi que a la época de la esclavitud, que es trabajar por comida. Y eso es cosa que a nosotros nos preocupa. Mientras haya menos acceso a la alimentación, lo que tiene que entender el gobierno nacional es que no importa en cuánto ponga el bono de alimentos, que mientras exista, mientras nosotros no podamos producir alimentos en el país, mientras lamentablemente sigan apostando al modelo de la importación, que lejos de solucionar nuestra crisis, lo que hace es afianzarla, los venezolanos no va a ser solución el aumento del bono alimentario. Diputado, ¿qué implica esta afirmación de la rectora del CNE, Tania D'Amelio, según la cual partido que no logre renovar su militancia va a ser cancelado? Bueno, ahí lo que vemos es a un gobierno que se niega a la democracia, un gobierno que pareciera tener, no solamente tratar de mantener el monopolio de la voz, el monopolio político, el monopolio de las decisiones de los venezolanos, sino además un gobierno que pretende desesperanzar a la mayoría de los venezolanos. Hoy hay un compromiso desde Primero Justicia, desde los partidos de la unidad, no solamente ir a la renovación, sino además seguir con la lucha que hoy necesitamos los venezolanos, que es el voto. En los últimos días, Rafaela Requesén, nueva presidenta de la Federación, nos daba una lección. Nos daba la lección en que los venezolanos creemos en el voto, no como un simple ejercicio de ir a una urna y depositarlo, sino como el mayor sentimiento y el mayor derecho que hoy los venezolanos tenemos para decidir nuestro futuro. Diputado, esa reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, más allá de cambiarle el nombre de Secretaría Ejecutiva por Coordinaciones o de cambiar a Jesús Torrealba por José Luis Cartaya, ¿qué significa y qué mensaje le daría usted a las personas que, siendo opositoras o no, definiéndose así o no, confían en la MUD como mecanismo, como opción para hacer oposición y para lograr lo que ustedes han prometido, que es un cambio de gobierno? Mira, aquí lo importante, lo que tenemos que entender es que esta Venezuela de todos tenemos que construirla entre todos. Que el cambio no es solamente cosmético, que el cambio no es solamente de apariencia, sino que aquí hay un compromiso desde la dirigencia del país, de la dirigencia de nuestros partidos, en lo individual y en lo colectivo, para justamente comenzar a trabajar y profundizar los cambios. 2016 fue un año muy difícil en lo político, en lo social, en lo económico. Si bien es cierto, existieron o cometimos algunos errores, pero lo único que no se vale en este país es rendirse. Lo único que para nosotros no es opción es caer en esa campaña, no solamente de descrédito, sino además de desesperanza que el gobierno nacional puede imponernos. Aquí nosotros, no solamente el tema de la unidad, sino el cambio por la Venezuela que todos queremos. Al final del día nosotros también vivimos o estamos inmersos en la realidad que tiene Venezuela. Para nosotros también es difícil el acceso a alimentos, a insumos, a medicina. Nosotros estamos luchando por el cambio. Si hay una generación, si hay partidos, si hay personas que están desesperadas por poder generar el cambio del país, somos nosotros, pero también entendemos que ese cambio tiene que ser democrático, tiene que ser electoral, tiene que ser pacífico y además un cambio en donde todos los venezolanos podamos caber y que todos los venezolanos podemos salir hacia adelante. Insisten en ese cambio electoral aun cuando el poder electoral ha dicho que hasta que no termine la legalización no va a haber elecciones, en el caso de las regionales, que eran las previstas este año. La mayor rebelión que hoy podamos tener los venezolanos, la mayor muestra de lucha que hoy podemos tener los venezolanos es justamente el voto. Lo volví a poner como ejemplo. Aquí el fin de semana, la semana pasada, una lección nos dio la Federación de Centros Universitarios. Hoy se abre una nueva frontera y nosotros llamamos a que ese es un ejemplo. Nosotros nos gustaría escuchar y creo que fue un poderoso mensaje el del voto que dio la Universidad Central de Venezuela y esperamos que en las próximas horas su nueva presidenta, pero además una mujer luchadora, combatiente, hecha de calle, hecha de asfalto, esté también indicando o transmitiéndole ese ejemplo al país de vanguardia y de lucha. Esa es la nueva revolución que nosotros tenemos que crear, la revolución del voto de los venezolanos, de las mayorías por encima de las pequeñas minorías y que podamos salir de ese chantaje en la que hoy nos encontramos la gran mayoría de los venezolanos que pretenden que con una caja de comida poder controlarnos políticamente a la gran mayoría de nosotros. Diputado, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, vale, muchísimas gracias a ti. Despedimos así entrevista de Venevisión con Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática y además él es vicepresidente de la Comisión de Contraloría.